Educación Superior GT que estés viendo este video indica que eres una persona de éxito. Comenzamos. El triángulo procesal penal, juez, defensa y fiscalía. El garantismo. Juez. Vamos a iniciar definiendo quién es el juez. Y es la persona que decide interpretando la ley o ejerciendo su arbitrio, la contienda suscitada o el proceso promovido. En ese aspecto técnico, el juez ha sido definido como el magistrado investido de imperio y jurisdicción que, según su competencia, pronuncia decisiones en juicio. El juez también se puede definir como el funcionario del Estado con poder para solucionar un litigio que otras personas llevan a su consideración. El artículo 15 de la Ley de la Carrera Judicial indica requisitos y calidades para ser juez. Los aspirantes al cargo de juez o magistrado, cualquiera que sea su categoría, deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados activos. Para el caso de magistrados de la Corte de Apelaciones, tribunales de igual categoría, se requiere además ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. Para el caso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se requiere además ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma categoría o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Asimismo, verificaremos la defensa. La defensa penal es la parte procesal que viene integrada por la concurrencia de dos sujetos procesales, el imputado y su abogado defensor, en donde ejercita el primero de ellos una defensa privada o material y el segundo ejercita una defensa pública, formal o técnica. Defensa técnica. De conformidad con el ordenamiento jurídico penal guatemalteco, el defensor ejerce facultades autónomas a las del imputado, pues ambos pueden indistintamente pedir, proponer o intervenir en el proceso sin limitación en el derecho procesal penal de alguna manera muy particular. No se considera al imputado suficientemente capaz para resistir la persecución penal del Estado y por ello el defensor viene a completar o complementar la capacidad del imputado. Cuando nos referimos a la defensa material, nos estamos refiriendo a que es la que ejerce el sindicado y consiste en defenderse a sí mismo. Es por ello que, de conformidad con el artículo 92 del Código Procesal Penal, Decreto 5192 del Congreso de la República de Guatemala, el sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza y si no lo hiciera, el tribunal se lo designará de oficio antes de la primera declaración, salvo que el sindicado prefiera defenderse por sí mismo, lo cual solo será autorizado cuando no perjudique la eficacia de la defensa. Ese es el fundamento legal de la defensa técnica y de la defensa material. Luego vamos a verificar la fiscalía. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales, con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes en el país, lo cual está descrito en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 251. ¿Cuáles son las funciones de la Fiscalía, en este caso del Ministerio Público? El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece funciones para dicho ministerio, sin contradecir las que son atribuidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales según las facultades que le confiere la Constitución,
las leyes de la República de Guatemala y los tratados y convenios internacionales. También tiene como función ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada, de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. Número 4. Preservar el Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. ¿A qué se refiere entonces el garantismo? Es un modelo de derecho basado en la rígida subordinación a la ley de todos los poderes y en los vínculos impuestos a estos en garantía de los derechos, con preferencia de los derechos fundamentales sancionados por la Constitución, la garantía de un debido proceso. A eso se refiere el garantismo. ¿Cuáles son los roles de los diferentes sujetos del triángulo procesal penal en el proceso, vistos desde el punto de vista criminológico? El juez, desde el punto de vista de la criminología, está orientada a la aplicación como un cauce del suministro al operador judicial de conocimientos científicos sobre un crimen, el delincuente, la víctima y el sistema de control social. Fluye entonces el denominado informe criminológico, que trata de coadyuvar a la administración de justicia la necesidad de aprender el hecho criminal en sus diferentes aspectos y ser el auxilio técnico al juez para lograr una cosmovisión integral del hecho criminal, de sus protagonistas y del modo de restaurar el daño. Supone una llamada implícita al perito criminólogo como persona que suministra al juez conocimientos empíricos sobre esferas que no son del ordenamiento jurídico legal. Ministerio Público desde el punto de vista de la criminología. El eje de la investigación: dirigir funcionalmente la investigación criminal y ejercer la acción penal pública, promoviendo la realización de justicia y actuando con apego a los principios de objetividad, imparcialidad, legalidad y respeto de los derechos humanos. Implementar mecanismos eficaces para impedir la infiltración del crimen organizado y la corrupción. Abogado y la criminología. La colaboración entre abogados y criminólogos es muy desconocida, casi no se utiliza. Sin embargo, debe de tomarse como necesario. Generalmente, un abogado no conoce la figura de un criminólogo y mucho menos lo que puede aportarle de manera profesional. La aportación básicamente está apoyada o radica en el informe criminológico, el cual consiste en un análisis desde el punto de vista criminológico de un caso concreto. Recordemos que cada caso tiene sus particularidades y en criminología lo que se busca es la prevención. Luego tenemos el derecho penal del enemigo. El término derecho penal del enemigo fue acuñado por el jurista alemán Gunther Jacobs en 1985. Básicamente se basa en que se sancionan penalmente conductas sin que se hubieran afectado el bien jurídico. No se castiga al autor por el hecho cometido, sino por el hecho de considerarlo peligroso. Se sanciona por la conducta y la peligrosidad del actor y no sus actos. Jacobs considera que quien entiende ese modelo punitivo trae causa de las políticas en tiempos de guerra, periodos de graves crisis económicas, políticas y sociales, y de modo generalizado en regímenes totalitarios
donde al enemigo no se le reconocen derechos, sino que se les combate sin más. Esta frase es de él. Los enemigos no son efectivamente personas, por lo tanto, no pueden ser tratados como tales. Ahí se logra verificar que hay una clara violación a los derechos humanos en virtud de que no hay un debido proceso. Resulta entonces totalmente incompatible que un Estado democrático de derecho pueda echar mano del derecho penal del enemigo, porque vulnera los derechos y principios constitucionales, así como los principios básicos del derecho penal, que son la legalidad, la culpabilidad por hecho y la mínima intervención, y los principios pro derechos humanos y procesales, que son la presunción de inocencia o garantías procesales. Eso quiere decir, según Jacobs, que el legislador entonces no dialoga con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos, aumentando las penas excesivamente desproporcionadas y anticipando la intervención del derecho penal, es decir, no recurriendo a él como última ratio, o sea, como última opción, sino que recorre al derecho penal con el objetivo de amedrentar a sus enemigos. Recorta entonces garantías procesales y ampliando conductas muy alejadas de la lesión de un bien jurídico. Es por ello que el derecho penal del enemigo en un país como Guatemala, en donde existe democracia, es nulo, de pleno derecho, hacer uso de él. Muchas gracias por la atención. Dios los bendiga.